Bueno, ya no queda prácticamente nada, solo día de las elecciones. Mucha gente todavía no decide por quién votar y una herramienta muy útil para poder dilucidar un poco esto es el voto inteligente, un sistema creado por la Fundación Ciudadano Inteligente que ha servido para saber, por ejemplo, qué candidato es afín con nuestras preferencias y quién lo está financiando, quién financia las campañas políticas. Queremos conversar de esta herramienta y nos encontramos con Felipe Heuser, el expresidente ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Felipe, bienvenido una vez más al canal 24 Horas. Muchas gracias. Primero que nada, o primero que todo, ¿hay un dejo de desinformación grande en esta elección? ¿Te parece? ¿Compartes esa postura? ¿Sí o no? Sí, yo creo que más bien en un contexto donde hay muchísima información, a veces es difícil dilucidar cuál es la información más relevante a la hora de tomar una decisión electoral. Y porque esa información a veces es difícil de entender, difícil de clarificar o de alguna forma también comparar entre los distintos candidatos y sus distintas posturas, es que nosotros tenemos una herramienta que se llama votinteligente.cl, una plataforma que venimos lanzando desde el año 2009, también tuvimos en la elección municipal, lo hicimos ahora también para la elección presidencial, e inclusive lo hemos hecho en otros países, hemos estado en Argentina, en Paraguay, Venezuela y Costa Rica, entre otras. La Fundación Ciudadano Inteligente también ha estado trabajando ahí. Y el objetivo de votinteligente.cl es, por cierto, una convocatoria a votar, a apelar un voto informado, un voto que es sobre la base de contenidos, de propuestas, y no solamente de la simpatía o de lo que uno observa en la campaña publicitaria. Entonces, habiendo mucha información, lo que hace Voto Inteligente es ordenar esta información, clasificarla y hacerla comparable como si comparáramos peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ustedes vendrían siendo una especie de observatorio político? Claro, un observatorio de las propuestas que están detrás. Te lo digo, Felipe, porque lo que ustedes hacen, y te felicito de paso por el sitio votainteligente.cl, porque ustedes recogen información que es pública, sí, y la ordenan, la comparan y la priorizan. A ver si podemos poner de repente el sitio para poder mostrar como ejemplo. Ustedes hacen el ejercicio de analizar todas las candidaturas y los candidatos responden a ciertas preguntas que son iguales para todos. Ahí está el sitio. Sí. Y agregaron, ahora veo también los candidatos por Santiago Poniente. Yo vi cuando estaba solamente la elección de presidente. Sí, la elección de presidente está ahí en el home del sitio. Sin embargo, de a poco vamos destacando otras elecciones también ahí en el home, pero si ustedes ven ahí hay un buscador y ahí uno coloca el distrito, la circunscripción, el lugar donde uno vive y van a aparecer los candidatos de ese lugar. Por lo tanto, hay información sobre los candidatos al Parlamento, diputados, senadores, quiénes son también los candidatos a cores correspondientes al lugar donde yo vivo. Está toda esa información disponible en votinteligente.cl. En el caso de los candidatos al Congreso, ellos han respondido a un cuestionario que la información le ha entregado. Y en el caso de los candidatos a presidente, hemos recopilado un poco más de información y esa información se recoge a partir de distintas fuentes. Cosas que han dicho en los medios de comunicación, distintas cuñas, cosas que han dicho en sus programas, en sus propios sitios web, discursos, etcétera. Esa información es recopilada, es ordenada y está hecha de manera comparable. Y de hecho una de las herramientas más interesantes y una de las más atractivas, las más usadas dentro de votinteligente.cl es nuestra media naranja política. Cuéntanos de eso, sí, porque está apareciendo el video del financiamiento, pero es súper interesante y me lo comentaban a mí alumnas que yo hago clase que se metieron a este sitio y algunas con ideas políticas de un candidato u otro y responden esto y muchas veces se llevan sorpresas. Se llevan sorpresas, efectivamente. La idea es, de nuevo, apelar a un voto que es sobre la base de contenido, sobre la base de ideas, de alguna forma vota por ti, en el fondo, vota por ti, vota por tus convicciones, vota inteligente. Ese es el lema que tenemos en esta campaña. Y lo que hace este instrumento de la media naranja es que recopila toda la información que han declarado los candidatos a la presidencia y luego de un cuestionario que se le hace al ciudadano online, se hace un cruce entre las respuestas de los ciudadanos y la respuesta de los candidatos y la plataforma te sugiere quién es el candidato más cercano y más lejano a su vez de tus preferencias y por qué. Porque puede ser que sea muy cercano en ámbitos de reforma política, pero sea muy distinto en ámbitos de política energética, por ejemplo. Entonces, esto te ayuda a entender un poco
de nuevo, dentro de los candidatos, quiénes se acercan más y quiénes se alejan de tu propia preferencia. Estaba leyendo extractos del libro Tu cariño se me va, de Daniel Matamala, donde habla justamente cómo ha cambiado la elección con el voto voluntario, y él señalaba que lo señala en el texto, que hay tres maneras que tienen los políticos ahora para movilizar al ciudadano a votar, a invitarlo a votar, que es el bolsillo, el corazón y el cerebro. El bolsillo es cuando el candidato hace clientelismo, regala muchas cosas, entonces el votante vota por cierto candidato porque me regaló una pelota de fútbol, porque regaló tal cosa, hay un tema de dinero. En el corazón muchas veces el votante se ve identificado con la historia personal del candidato, se ven biografías similares, mucho de lo que pasa con lo de Michelle Bachelet, se pone dentro de ejemplo en el libro. Claro. Y también el cerebro, que es el más difícil de convocar, ya que yo tengo una coherencia o una igualdad de pensamientos entre lo que propone el candidato, el programa, y mis razonamientos de vida. Así es. La pregunta es, después de esta introducción, comentario, ¿dónde ustedes han podido registrar más que son las consultas que viene? Porque la gente que se mete a voto inteligente es gente que está apelando al voto del cerebro, a votar informado, a ver qué candidato tiene propuestas A o B. ¿Cuáles han sido ese rastreo interno, se podría hacer? ¿O por qué candidatos preguntan más? Sí, a ver, yo creo que la gente que ingresa a votointeligente.cl en su mayoría es gente más bien de un perfil joven, no necesariamente jóvenes, pero muchos de ellos son jóvenes, evidentemente de ahí en un perfil un poco más educado, muchos universitarios, profesionales jóvenes, y gente que también, por cierto, tiene el acceso a las tecnologías y la información como para poder participar dentro de esta herramienta. Y claro, uno podría decir que en un conjunto, efectivamente, no todos votan de una manera totalmente racional. Esto está además muy estudiado en materia de ciencia política, pero a veces hay porciones o grupos que votan de manera más informada. Los bolsones electorales. Y que son determinantes a la hora muchas veces de inclinar una elección. Son los votantes intermedios, que se llaman, los votantes medios que logran inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y en ese sentido, los programas, la capacidad de convocatoria, las propuestas que hay detrás, son también sumamente significativas, y por eso es que hacemos el llamado a que los candidatos también participen, ¿cierto? Participen, que publiquen sus programas, que vayan con las ideas de frente, porque de esa forma van a poder, de alguna forma, convocar a ese electorado que muchas veces puede inclinar una elección. Tienen una herramienta también que se llama Frente a Frente. Sí. Donde uno pone al candidato a diputado, por ejemplo, X, y al candidato a diputado X1, que es del mismo distrito o diferentes distritos, pero a base de las mismas preguntas uno puede ver qué opina un candidato y qué opina otro. Hagamos el ejercicio, hagámoslo en vivo, a ver si podemos poner el sitio en internet, www.votainteligente.cl, antes que hablemos del financiamiento de las campañas, que es también el tema que nos convoca. Y si nos vamos a la parte inferior de la pantalla, va a aparecer el llamado buscador. Vamos a hacer un ejercicio en vivo, vamos a poner el distrito donde voto yo, que es el mítico distrito 23, que es el de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Ponemos distrito espacio 23 y va haciendo va limpiando. Sí, ahí aparece. Va filtrando. Y van a aparecer los candidatos a el Parlamento con fotografía y todo, cosa que yo encuentro súper interesante porque cuesta encontrar la fotografía de los candidatos. Créeme que yo también por temas de otros trabajos que tengo he tenido que hacer clases mostrando los candidatos y a Core, me fue casi imposible, así que te felicito por esto. Y ahí aparece, y hay también unas líneas rojas que dice no ha respondido. ¿Qué no ha respondido los candidatos? En este caso, los candidatos al Parlamento, como te contaba, ellos deben responder un cuestionario que le envía la Fundación. Y esto es porque, claro, respecto a los candidatos a la presidencia, hay mucha más fuentes de información, porque hay cuñas, porque hay entrevistas, porque hay discursos, la posibilidad de recoger información para entender y clasificar las posturas que han tenido esos candidatos sobre una variedad de temas. En el caso del Congreso, a veces más escasa esa información. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, con mucho tiempo de anticipación, nos hemos dirigido a todos los comandos, a todos los candidatos, a todos los partidos, y le hemos hecho entrega de un cuestionario, invitándolos a responder para que su información esté disponible en votointeligente.cl, y los que aparecen ahí sin ese tarjetón son los candidatos que han respondido. Los que aparecen con ese tarjetón son los candidatos que no han respondido esta encuesta de la Fundación Ciudadana Inteligente. Importante señalar que no solamente es para Santiago, estoy revisando el distrito 14,
que es de Viña del Mar y Concón, también están con los datos, es decir, está todo Chile. Está todo Chile. Un ejercicio nacional. Y efectivamente lo que uno puede hacer ahí es ir pinchando cualquiera de los candidatos y va a aparecer información sobre ellos, sobre las posturas que ellos tienen, y después uno efectivamente los puede comparar respecto a otros candidatos, como existen comparadores para un montón de otras cosas. Hoy día hay comparadores para comparar autos, para comparar seguros, ¿no? Claro, La idea es utilizar esa misma metodología que se utiliza muchas veces en Internet para poder comparar algo sumamente importante como son los candidatos, cuáles son sus propuestas, y eso se puede hacer a través de votinteligente.cl. Y lo otro que se puede hacer en Voto Inteligente es la posibilidad de preguntarles a los candidatos una variedad de temas, y los candidatos a su vez desde Voto Inteligente pueden responderle al ciudadano que ha hecho esas preguntas. De hecho, si vamos a la sección presidencial podemos ver que hay candidatos a la presidencia que ellos mismos están respondiendo preguntas de los ciudadanos a través de Voto Inteligente, y de hecho hay un ranking de qué candidatos están respondiendo Felipe, más. y antes de ir al financiamiento de las campañas, no se preocupen muchachos, podemos ahí seguir con la entrevista y ustedes lo pueden buscar de manera interna. Al preguntarle a los políticos quién financia las campañas, también es bueno de repente partir por casa. Y Fundación Ciudadano Inteligente, ¿en qué consiste y qué lo financia a ustedes también para hacer este trabajo de chino, un trabajo de hormiga, se podría decir? Por supuesto. A ver, Fundación Ciudadano Inteligente existimos desde el año 2009, así que ya casi 4 años desde que formalmente nos constituimos, aunque son casi 5 desde que comenzamos a trabajar en esto. Somos una organización que desarrolla tecnología, pero para el propósito de generar participación ciudadana y para poder también fiscalizar la actividad pública. El objetivo es reducir las asimetrías de información que existen entre el Estado y el ciudadano, empoderando a los ciudadanos con información y valiéndonos de las tecnologías de la información como esa herramienta de empoderar e informar a la ciudadanía. La información es poder, dicen. Y nosotros desarrollamos un montón de plataformas. El Ciudadano Inteligente tiene alrededor de 14 plataformas web. Trabajamos en Chile como en América Latina. También somos un producto no tradicional de exportación en el sentido, se desarrolló desde Chile, pero hoy día ya estamos trabajando en varios países. Tenemos una comunidad de desarrolladores en 12 países de América Latina y estamos trabajando inclusive en proyectos en África y en Europa. La Fundación Ciudadano Inteligente y todo este trabajo que hacemos, por lo tanto, señalaba este contexto para decir que no solamente estamos en Chile, lo hacemos, por cierto, con un buen financiamiento que nos permite desarrollar este trabajo. De hecho, nosotros, porque hacemos incidencia y tenemos una agenda de transparencia, hacemos lobby derechamente por la transparencia, por tener leyes de acceso a la información que sean mejores, una ley del lobby que transparencie las relaciones de poder, dinero y política, etcétera. Para eso necesitamos financiamiento. ¿Y de dónde viene ese financiamiento? De diversas fuentes, voy a nombrar las principales, pero todo el detalle de esto está, por cierto, en la plataforma de Ciudadano Inteligente.cl. Hay una sección de transparencia y ahí se puede ver todo el detalle del financiamiento de la fundación. Entre ellos, Google, por ejemplo, aporta buena parte de nuestro presupuesto. Aporta también el Open Society Foundations, que financia muchas organizaciones de la sociedad civil en el mundo que están ligadas a la agenda de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. O Media Network, que son la filantropía de los dueños de eBay y de PayPal. Estamos ahora trabajando también con la gente de Mozilla. Es decir, muchas organizaciones que están ligadas al área de la tecnología son las que apoyan el trabajo de la Fundación, además de ciertas donaciones y trabajos que hemos hecho con organizaciones internacionales como la del Banco Mundial. Buenísimo. Bueno, y a los políticos. Yo me acuerdo, Felipe, que nosotros conversamos antes del discurso del 21 de mayo y ustedes hicieron un ejercicio también del dicho al hecho. Y muchas veces, claro, este discurso del 21 de mayo se prometen cosas, pero entre un año y otro pasan 365 días y ustedes hacen el trabajo de ver qué se ha cumplido y qué no. Dicho eso, ahora vamos. ¿Quién te financia? Es la plataforma que también tiene Ciudadano Inteligente, que les preguntan a los candidatos lo mismo que te pregunté yo de la Fundación. ¿Y qué respondieron? ¿Cómo ha sido esta plataforma, esta experiencia? A ver, quientefinancia.cl es una plataforma de la Fundación. Es como una rama del árbol. Es una rama de este árbol de 14 ramas, ¿cierto? Y que tiene por objetivo el transparentar la relación entre el dinero y la actividad política. El objetivo de la plataforma, el objetivo de nuestro trabajo es de alguna forma dinamitar los puentes que existen entre el dinero y la actividad política. No queremos que sobre la mesa electoral en democracia no haya ningún otro interés que el de los ciudadanos que van a votar
este domingo 17. Que no haya otro interés sobre la mesa que por la vía del financiamiento electoral logra muchas veces pavimentar o generar líneas de comunicación que logran priorizar sus propias agendas antes que la agenda de los ciudadanos. Entonces queremos proteger la política, queremos proteger la actividad pública de representación también de los potenciales vicios que pudiera haber por el financiamiento de la actividad política. Entonces, ¿quién te financia? Además, nace en un contexto donde la ley actual que tenemos sobre esta materia, ley de transparencia, límite y control del gasto electoral, es una ley insuficiente. Y como es insuficiente, tenemos que ser los ciudadanos quienes empujamos, quienes presionamos para elevar los estándares de la transparencia por sobre los estándares que establece la ley, que de nuevo son límites bastante bajos. Así es que uno escucha a los candidatos diciendo, mira, yo simplemente voy a cumplir con lo que la ley establece, yo le invito a dudar. Claro. Hay un reportaje en CIPER Chile muy Así interesante en torno a esto y te veía también en otro canal de cable explicando en extenso justamente esto. Los que no han respondido por tema de tiempo, ¿cuándo se les envió estas consultas? Bueno, se le envió hace muchísimas semanas, ya no recuerdo exactamente. ¿Un mes, 2 meses? Pero sí, reiteradamente se les ha enviado comunicación invitándolos a publicar cuáles son sus gastos y cuál es el origen del financiamiento. De nuevo, esto no tiene que ver con una curiosidad o con un morbo de saber cuál es el monto, ¿cierto? Yo creo que, claro, el monto llama la atención y en muchos casos, y podemos discutir de cuán altos son y por qué son malos, en el fondo. Pero el objetivo, de nuevo, tiene que ver con que sobre la mesa no hayan otros intereses que el interés de los ciudadanos. Y por lo tanto, si es que van a haber intereses, si es que van a haber empresas que van a financiar la actividad política, eso se tiene que saber, se tiene que transparentar, eso protege a los candidatos, protege a la política y, por cierto, protege a los ciudadanos. Perfecto. En el tema de los programas, para cerrar ya la entrevista, ¿por qué candidatos preguntan más? ¿Por qué candidatos? Bueno, han preguntado por todo. ¿Hay algún ranking que tengan ustedes de visita? Tenemos un ranking de los candidatos que responden más las preguntas de los ciudadanos. Ya. Eso está ¿Pero variando. no de consulta a ciudadanos sobre quién genera más interés que otro? No, es que la verdad es que la ciudadanía en general, y de hecho la herramienta de la Fundación permite hacerle preguntas a todos y se genera un debate en torno, más que consultar por un candidato u otro, más bien se discuten las respuestas que esos candidatos han dado. Entonces, bueno, ahora sí tenemos un ranking respecto a los candidatos que están ¿Y quiénes son los más buenos para responder? Bueno, esto está variando en tiempo real, pero hasta la última vez que lo visité hace poco atrás, Michelle Bachelet estaba liderando esa respuesta, seguía, si no me equivoco, de Marcel Claude. Y ellos responden el comando, me imagino. Sí, yo también me imagino, son respuestas bastante extensas y costaría pensar que los mismos candidatos van a estar detrás del teclado tipeando. Pero también hemos tenido, por el lado, por ejemplo, Marco Enrico Minami, por primero responder el quien te financia. Marco ocupa también mucho Ricardo el Twitter Israel y es administrado por su propio dueño, entonces pensaba que ahí podían haber también... Pero bueno, estamos teniendo respuesta de los candidatos. Esto, ojo, es muy importante. Nosotros ya lanzamos esta plataforma en el año 2009 y las diferencias entre el 2009 y ahora son enormes desde el punto de vista del estándar de exigencia, de la transparencia que demandan los ciudadanos. Hoy día es tema, hoy día es agenda, y el 2009 no lo era. Y este año, digamos, en esta elección también está marcada por candidatos que están cada vez más arriba de estas plataformas web que permiten un nivel de iteración con la ciudadanía que antes no conocíamos. Así que esperaremos que ese nivel de iteración también nos lleve hoy día a que desclasifiquen el origen de su financiamiento electoral y que ese sea un tema importante a la hora de tomar una decisión electoral. Y en elecciones de otros países, fundaciones como la de ustedes tienen muchísimo poder, muchísimos recursos, porque justamente son los mismos ciudadanos que cada vez exigen más información y transparencia, y ustedes acá, por lo menos en nuestro país, son pioneros en eso. Muchas gracias por tu tiempo acá con el canal 24 Horas y por ayudar ahí a tener un voto informado, un voto más de la cabeza que el corazón, que muchas veces los candidatos se aprovechan de eso y ponen solamente eslogan y uno termina votando por caras bonitas más que por programa. Un voto inteligente. Voto inteligente. .cl. Hay un dejo de desinformación grande en esta elección, ¿te parece? ¿Compartes esa postura? ¿Sí o no? Sí, yo creo que más bien en un contexto donde hay muchísima información, a veces es difícil dilucidar cuál es la información más relevante a la hora de tomar una decisión electoral. Y porque esa información a veces es difícil de entender, difícil de
clarificar o de alguna forma también comparar entre los distintos candidatos y sus distintas posturas, es que nosotros tenemos una herramienta que se llama voteinteligente.cl, una plataforma que venimos lanzando desde el año 2009, también tuvimos en la elección municipal, lo hicimos ahora también para la elección presidencial, e inclusive lo hemos hecho en otros países, hemos estado en Argentina, en Paraguay, Venezuela y Costa Rica, entre otras. La Fundación Ciudad Inteligente también ha estado trabajando ahí. Y el objetivo de voteinteligente.cl es, por cierto, una convocatoria a votar, a apelar un voto informado, un voto que sobre la base de contenidos, de propuestas, y no solamente de la simpatía o de lo que uno observa en la campaña publicitaria. Entonces, habiendo mucha información, lo que hace Voto Inteligente es ordenar esta información, clasificarla y hacerla comparable como si comparáramos peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ustedes vendrían siendo una especie de observatorio político? Claro, un observatorio de las propuestas que están detrás. Te lo digo, Felipe, porque lo que ustedes hacen, te felicito. Bueno, ya no queda prácticamente nada, solo día de las elecciones. Mucha gente todavía no decide por quién votar y una herramienta muy útil para poder dilucidar un poco esto es el voto inteligente, un sistema creado por la Fundación Ciudadano Inteligente que ha servido para saber, por ejemplo, qué candidato es afín con nuestras preferencias y quién lo está financiando, quién financia las campañas políticas. Queremos conversar de esta herramienta y nos encontramos con Felipe Heuser, el expresidente ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Felipe, bienvenido una vez más al canal 24 Horas. Muchas gracias. Primero que nada, o primero que todo. También ahí en el home, pero si ustedes ven ahí hay un buscador y ahí uno coloca el distrito, la circunscripción, el lugar donde uno vive y van a aparecer los candidatos de ese lugar. Por lo tanto hay información sobre los candidatos al Parlamento, diputados, senadores, quiénes son también los candidatos a cores correspondientes al lugar donde yo vivo. Está toda esa información disponible en voteinteligente.cl. En el caso de los candidatos al Congreso, ellos han respondido a un cuestionario que la información le ha entregado. Y en el caso de los candidatos a presidente, hemos recopilado un poco más de información y esa información se recoge a partir de distintas fuentes. Cosas que han dicho los medios de comunicación, distintas cuñas, cosas que han dicho en sus programas, en sus propios sitios web. Visito de paso por el sitio voteinteligente.cl porque ustedes recogen información que es pública, sí, y la ordenan, la comparan y la priorizan. A ver si podemos poner de repente el sitio para poder mostrar como ejemplo. Ustedes hacen el ejercicio de analizar todas las candidaturas y los candidatos responden a ciertas preguntas que son iguales para todos. Ahí está el sitio, sí. Y agregaron, ahora veo también los candidatos por Santiago Poniente. Yo vi cuando estaba solamente la elección de presidente. Sí, la elección de presidente está ahí en el home del sitio. Sin embargo, de a poco vamos destacando otras elecciones.